La mejor forma de mostrar de un vistazo y de una forma muy visual los contenidos de una web es utilizando un slider. Nada más entrar a tu web podrás enseñarle a tus visitantes fotos de tus productos, los mensajes comerciales más potentes de tu marca, vídeos, en definitiva lo que se te ocurra. Me llamo Gorka, soy diseñador web freelance y hoy os voy a explicar cómo utilizar uno de los plugins más conocidos para crear sliders en WordPress, el Revolution Slider. Si estáis viendo este vídeo, imagino que sabéis a qué me refiero cuando hablo de un slider, pero por si acaso os voy a enseñar lo que vamos a aprender a hacer hoy. Esto que estáis viendo en la pantalla es un ejemplo real de una web que estoy desarrollando actualmente para un cliente mío. Veis que en la página de inicio hay un slider en el que van pasando 3 slides, pues cada uno con una imagen de fondo, unos textos, una imagen, un icono y un botón. Y luego aparte hay unas flechas para, aunque el slider va cambiando de slide cada X segundos, hay unas flechas que nos permite cambiar pues, directamente de un slide a otro o ir hacia atrás y pinchando en el botón iríamos a la página de contacto. Esto que estáis viendo ya montado es lo que vamos a aprender a hacer hoy paso a paso. Vamos a ir al panel de control de nuestro WordPress, tenemos el plugin instalado. No os voy a explicar en este vídeo cómo instalar el plugin porque ya lo tenemos instalado, pero bueno, se instalaría igual que cualquier otro plugin de WordPress. Le damos aquí en el menú lateral a Slider Evolution y nos abre esta pantalla. Vamos a crear un slider nuevo, así que le damos al primer icono, que es crear un slider en blanco, desde cero. Podríamos crear con el segundo icono un slider a partir de una plantilla predefinida. No lo vamos a hacer, pero bueno, que sepáis que aquí tenéis una serie de plantillas ya creadas, pues que seguramente os podrán facilitar el trabajo, pero no es lo que vamos a ver hoy, sino que vamos a ver cómo hacerlo de cero. O podríamos importar desde aquí otro slider que hubiéramos exportado previamente. Vamos a darle al primer icono y vamos a crear un slider nuevo. Esta pantalla que nos va a cargar ahora es la pantalla... Bueno, primero nos aparece esta ventana en la que podríamos hacer una visita guiada a las diferentes opciones del plugin, pero como las vamos a ver en este vídeo, pues nos lo saltamos. Aprovecho para decir que estamos trabajando con la versión 6 del Slider Evolution. Dependiendo de la versión del plugin que estéis manejando vosotros, puede ser que haya algunas cosas que varíen ligeramente, pero bueno, el funcionamiento en general será seguramente similar. Cerramos esta ventana y vemos esta pantalla que es en la que trabajaremos. Ahora iremos viendo las diferentes partes de esta ventana. Esta zona de aquí es la zona donde vamos a previsualizar el trabajo que estamos haciendo. Esta zona de aquí pues son las opciones tanto del slider, de los diferentes slides y de las capas. Ahora lo vamos a ver en detalle. Abajo está la línea de tiempo que utilizaremos si queremos crear alguna animación y desde aquí accedemos a los diferentes slides. Desde aquí podemos añadir capas. Ahora vamos a ver todo esto. Primero, antes de nada, muy importante que nos quede clara la diferencia entre un slider, un slide y una capa. El slider, digamos que es el módulo, el contenedor que contiene las diferentes diapositivas que irán pasando, los diferentes slides. El slide es cada una de estas diapositivas. En este caso tenemos un slider, aquí en el ejemplo este, que tiene 3 slides. Este de aquí, el primero, 1, 2 y 3. Y las capas son cada uno de los objetos que aparecen superpuestos sobre el fondo. Pues en este caso cada uno de los textos, el icono y el botón. Volvemos a la pestaña del Slider Evolution y una vez que nos ha quedado claro que es un slider, que es un slide y que es una capa, como en nuestro ejemplo vamos a tener 3 slides muy similares en cuanto a estructura, para que nos resulte más fácil vamos a crear el primer slide, luego lo duplicaremos y luego haremos los cambios necesarios en los contenidos del segundo y tercer slide. Vamos a crear el primer slide. Lo primero que vamos a hacer, en el bloque de la derecha veis que hay un montón de opciones que vamos a ir viendo y que nos permitirán configurar las diferentes partes del slider. Veréis que esta parte está dividida en 4 pestañas. La primera corresponde a las opciones del slider, la segunda a las opciones de navegación. Pues si para cambiar de un slide a otro, por ejemplo, hay que pinchar unas flechas en unos puntos, bueno, eso lo veremos también. La tercera corresponde a las opciones propias del slide en el que estamos trabajando y la cuarta a las opciones de la capa con la que estamos trabajando. Vamos a ir viendo cada una de las partes. Primero vamos a ir a la parte del slider. Hemos dicho que el slider es el contenedor que va a contener todo. Como puede ser que tengamos más de un slider en nuestro WordPress, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. Vamos a llamarle slider inicio, por ejemplo. Un alias, pues slider inicio también. Al cambiarle el título y el alias nos cambiará también el shortcode, que es el código que luego podemos utilizar para insertar este slider en alguna parte de nuestra web. Desde aquí, pues dándole a copiar shortcode, pues nos lo copiaría.
Vamos a seguir viendo más opciones de configuración del slider. Aquí en la opción Layout podemos cambiar las medidas del slider. Puede ser que el slider tenga un ancho y un alto fijo, puede ser que ocupe toda la anchura de la ventana o puede ser que ocupe toda la pantalla, que es lo que queremos en nuestro caso. Entonces elegimos Full Screen, que es la opción de pantalla completa. Aquí más abajo podríamos cambiar las medidas del slider para los diferentes tipos de pantalla, para pantalla grande, para una pantalla de ordenador pequeño, para tablet y para móvil. Esto luego, pues en caso de que sea necesario, se podría ajustar desde aquí, en caso de que vierais que con las medidas que tenéis puestas, pues se os queda demasiado pequeño y demasiado grande. Y aquí hay más opciones, pues para definir una altura mínima. Bueno, como hay un montón de opciones, vamos a ver tanto aquí en Layout como en el resto de opciones que se pueden configurar. Vamos a ver únicamente las más importantes porque si no esto se podría eternizar. Si hace falta, más adelante puedo grabar otro tutorial más exhaustivo explicando con más detalle todas las opciones, pero yo creo que ahora vamos a centrarnos en las más importantes, que no son pocas. Aquí si seguimos bajando podríamos cambiar el color de fondo del slider. Vamos a ponerle pues, el color blanco, por ejemplo. Volvemos a subir. En la siguiente opción, Content, podríamos decirle que los contenidos que nos mostrara el slider estuvieran basados en contenidos de entradas de nuestro WordPress, en productos de nuestro WooCommerce, información que sacara de nuestro Flickr, de nuestro Instagram, de nuestro Twitter, pero lo que vamos a elegir es la primera opción, la opción personalizado, para elegir nosotros el contenido de los diferentes slides. Vamos a Default, ya que hay una serie de opciones marcadas por defecto para el slider. Podemos añadirle pues, una clase o un ID CSS, pero más importante ahora mismo, aquí podemos definir la duración por defecto de los slides. Está en milisegundos, así que 9000 serían 9 segundos. Si queremos que sea la mitad, 4 segundos y medio, por ejemplo, pondríamos 4500. Le damos a guardar. Vamos a Spinner. Spinner es la imagen animada que aparece mientras está cargando el slider. Podríamos personalizarlo. Hay diferentes tipos de Spinner. Pues para que dejamos el que más nos guste. Podemos elegir, por ejemplo, este. Y vamos a poner el color corporativo, que es 33699. El azul corporativo de la marca. Le damos a guardar. Desde add-ons podríamos descargarnos una serie de efectos creados por Slider Revolution, pero no vamos a hacerlo. Que sepáis que está aquí, pues si tenéis curiosidad y tenéis ganas de probarlo. Y estas son las opciones que vamos a ver para el slider. Lo que vamos a hacer ahora es crear el primer slide. Por defecto, al crear el slider ya tenemos un primer slide creado, que es este de aquí, se llama New Slide. Ves que hay 4 iconos, con este de aquí podríamos mostrarlo o ocultarlo, con este podríamos eliminarlo, con este podríamos duplicarlo, que es lo que haremos después, y con este podemos editarlo. Si pinchamos aquí, nos deja cambiar el nombre del slide. Es recomendable darle un nombre para luego poder identificarlo más fácilmente. Vamos a llamarle Delivery. Y si antes hemos estado viendo las opciones del slider, que era el primer icono de aquí de la columna de la derecha, ahora vamos a ver las opciones del slide, de la diapositiva esta que estamos trabajando ahora, que es el tercer icono. Lo primero que nos deja elegir es el fondo del slide. Por defecto está transparente, podemos cambiarlo por una imagen de fondo, podemos cambiarlo por un color de fondo o podemos cambiarlo por un vídeo. Un vídeo ya sea subido a YouTube o a Vimeo o un vídeo alojado en nuestro servidor. Vamos a poner una imagen, buscamos la imagen en nuestra biblioteca de medios, es esta de aquí, y le damos a insertar. Veis que nos ha metido la imagen como imagen de fondo. Podemos decirle que queremos que nos cubra la imagen, que nos cubra todo el slider, que nos cubra solamente un porcentaje de la superficie del slider. Vamos a ponerlo que nos cubra todo el slider. Podemos decirle, en caso de que la imagen sea más pequeña que el tamaño del slider, si queremos que la imagen se repita o no se repita horizontalmente, verticalmente. Podemos definir la posición dentro del slider, subimos para arriba. Vamos a la siguiente opción, miniatura. Podríamos asociar una miniatura a cada uno de los slides. Por defecto nos coge la imagen de fondo. Si quisiéramos asociarle otra miniatura, podríamos cambiarla aquí por otra imagen que tengamos en nuestra biblioteca de medios. La miniatura nos sirve, por ejemplo, pues si tenemos la navegación entre los diferentes slides, en vez de con las flechitas estas que tenemos aquí en los laterales, si en vez de esto tuviéramos una serie de imágenes aquí abajo para ir pasando de un slide a otro, pues esas imágenes serían las miniaturas. En el ejemplo que vamos a hacer hoy no se utilizan, pero bueno, que sepáis que están ahí. Las siguientes opciones son de animación. Aquí podríamos definir el efecto que queremos que haya cuando cambie de un slide a otro. Veis en nuestro ejemplo que cuando pasa de un slide a otro cambia haciendo una especie de fundido, pero en vez de esto podríamos decir que el siguiente slide aparezca por la derecha, que aparezca haciendo zoom. Bueno, pues hay un montón de efectos que podéis elegir dándole aquí. Yo lo voy a dejar por defecto en la opción Fade, que es la opción de que aparezca haciendo un fundido.
pero podéis cambiarlo y que en vez de eso pues hicieran cosas, pues aquí veis la previsualización de los diferentes tipos de animación que he creado, aquí como una especie de cortinillas, verticales, horizontales, bueno, hay un montón de efectos de animación que no vamos a ver uno por uno, pero bueno, si tenéis ganas de curiosear y de meter otro tipo de efectos, pues que sepáis que aquí tenéis pues un montón de opciones. La siguiente opción son filtros. Filtros que se le puede añadir al slide, pues un poco tipo los filtros de Instagram. Pues, si pasáis aquí el ratón por encima de las diferentes opciones que hay, pues veis cómo va cambiando la imagen. Puede ser que en algunas ocasiones os resulte útil, pero bueno, yo prefiero directamente trabajar la imagen de fondo en Photoshop, no tener que recurrir a estos filtros. Pero ahí están si queréis utilizarlos. Vamos a ir a Publication Rules. Desde aquí decimos si este slide que estamos viendo ahora se va a aparecer como publicado o va a aparecer como no publicado. Supongamos que tenemos en un slider 5 slides diferentes, tenemos un slide para la campaña de Navidad. Pues puede ser que después de Navidad pues lo queramos dejar oculto y utilizarlo más adelante para aprovecharlo para otra ocasión. Pues bueno, pues lo pondríamos como no publicado. En la siguiente opción, Tags and Link, podemos añadirle una clase UNID al código HTML del slider para luego poder hacer cambios por CSS o por JavaScript, y podemos añadirle un enlace al slider. Luego veremos que podemos añadirle también enlaces a las diferentes capas del slider. Si creamos un botón, por ejemplo, podemos añadirle un enlace, o si metemos una imagen, podemos añadirle un enlace a la imagen, pero esto sería si queremos añadirle un enlace al slide en general. Si pinchando en cualquier parte del slide que tenga un enlace. Podemos darle a on para activarlo. Le podemos decir que sea un enlace normal, que sea regular, que vaya a una URL que le indiquemos, o que vaya a otro slide. Si queremos que pinchando en el slide pues nos cargue otro slide que tengamos en el slider, pues le daríamos aquí. Aquí meteríamos la URL. Aquí en Target decimos si queremos que nos lo abra en la misma pestaña o en una pestaña diferente, en blank. Y aquí en sensibilidad le decimos si la zona en la que queremos que se pueda hacer clic sea la parte frontal, digamos que pinchando en cualquier parte nos funcionará ese enlace, o que sea en la parte de atrás. Si es en la parte de atrás y por encima hemos añadido capas con otros enlaces, pues funcionará al pinchar atrás el enlace general del slide y al pinchar delante en la capa, pues el enlace que lleve la capa. En nuestro caso vamos a desactivar el enlace porque el enlace lo añadiremos únicamente al botón que vamos a crear. Y por último aquí en OnScroll podemos decirle si al hacer scroll queremos añadirle un efecto de parallax, que es lo típico que cuando haces scroll el fondo de la imagen se desplaza a una velocidad diferente al resto de los elementos. Se podría añadir aquí, decirle qué porcentaje de parallax queremos que nos aplique, pero no lo vamos a hacer ahora. Y lo siguiente que vamos a hacer es empezar a meter contenidos en el slide. Aquí, como os he dicho, esto de aquí abajo es la línea de tiempo. Como nos tapa parte de la zona de previsualización, podemos hacerla más pequeña pinchando aquí y arrastrando. Vamos a ocultarlo un poco, luego si hace falta ya lo haremos más grande. Y vamos a empezar a meter contenidos. Los contenidos son las capas que se ponen encima del fondo. Para añadir una capa le damos aquí a Add Layer y estos son los diferentes tipos de capas que podemos crear. Estaría el texto, la imagen, un botón. Lo primero que vamos a crear es un texto. Elegimos el texto, le damos este de aquí, al segundo, y nos mete aquí por defecto este texto, nos da aquí dos opciones que vamos a cerrar y nos queda aquí este texto. Podemos las capas colocarlas en cualquier sitio de la ventana pinchando y arrastrando. Vamos a ponerlo aquí y vamos a meter el contenido del texto que va a corresponder con la frase grande que aparece aquí en cada uno de los slides. Hemos visto primero las opciones del slider en la primera pestaña de aquí, luego hemos visto las opciones del slide en la tercera pestaña y ahora vamos a ver las opciones de cada una de las capas en el cuarto icono. Veis aquí los iconos son diferentes. El primero es contenido, content, que en el caso de una capa de texto es el texto que va a aparecer dentro de la capa. Escribimos aquí el texto que queremos que aparezca. Un poco más abajo podemos elegir la alineación del texto. Vamos a ponerlo centrado. Vamos a ir a las siguientes opciones, que son las opciones de estilo. Aquí podemos cambiar el color, el tipo de letra y demás. Aquí primero elegiríamos el tamaño del texto. Vamos a ponerle 60 píxeles. Aquí el interlineado, 78. Aquí elegiríamos la tipografía, vamos a elegir la Lato. El grosor de la tipografía, 300 en nuestro caso. Y ya estaría. Podríamos cambiar el color de fondo del texto. Si lo ponemos, por ejemplo, negro semitransparente, pues igual es posible que dependiendo del fondo, pues nos venga bien pues que tenga un fondo para destacar más sobre la imagen de fondo, pero bueno, en nuestro caso no lo vamos a poner, quitamos el fondo. Y podríamos incluso poner una imagen de fondo en este bloque, que tampoco vamos a hacer.
Aquí podéis definir rellenos interiores y márgenes del bloque de texto, no lo vamos a hacer. Podéis añadirlo en borde y si el fondo de la caja de texto fuera visible, podríais definir aquí el radio de las esquinas, que tampoco en este caso lo vamos a hacer. Vamos al siguiente icono, que es el icono de tamaño y posición. Aquí vamos a decirle dónde queremos que nos coloque el texto. Estas serían las coordenadas X e Y. Y tenemos además unos iconos que nos permiten alinearlo o a los límites exteriores o al centro. En nuestro caso, como queremos que el texto aparezca centrado, vamos a darle aquí al icono de centrar y nos centra el texto en la ventana. Como la pantalla es un poco pequeña y no cabe todo como me gustaría que cupiera, vamos a alejar el zoom del navegador para ver un poco mejor toda la pantalla. Si os fijáis, ahora que hemos hecho zoom para alejarnos, aquí veréis unas líneas azules discontinuas que nos indican los límites de tamaño de la medida de pantalla para la que estamos trabajando. Aquí arriba veréis que hay un desplegable que vamos a ver más adelante, desde el cual podemos cambiar las medidas pues desde una pantalla grande de ordenador, una pantalla pequeña, una tablet o un móvil. Estamos trabajando en primer lugar para pantallas grandes. Vamos a hacer un poco más pequeña la capa de texto. Veis que en los laterales hay unos puntos blancos que nos permiten pinchar y arrastrar para definir el tamaño de la caja. Lo hacemos un poco más estrecho. Y lo vamos a centrar dándole aquí al icono de centrar. Y en altura lo vamos a bajar un poco. Está aquí a 50 píxeles del límite superior. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 250. Porque tenemos que dejar espacio para el icono y el texto que vamos a poner en otras capas. Vamos a darle a esta capa también un nombre aquí, vamos a llamarle frase grande, y veréis que también nos ha cambiado el nombre en la línea de tiempo para luego poder identificarlo más fácilmente. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir una capa como imagen. Le damos a añadir imagen de la biblioteca de WordPress y metemos esta imagen. Vamos también a centrarla horizontalmente con el icono este de aquí y lo bajamos un poco. Podríamos bajarlo pinchando y arrastrando o cambiando aquí el valor numérico de la coordenada Y. Entramos y lo dejamos ahí. Vamos a añadir otra capa de texto con la palabra esta que aparece aquí encima del icono, pero antes vamos a darle un nombre a esta capa y vamos a llamar icono blanco. Añadimos otra capa de texto. En este caso, en content le ponemos el contenido. En estilo elegimos el tipo de letra, el tamaño, el grosor. Lo colocamos, lo centramos aquí en tamaño y posición horizontalmente y ya estaría. Lo siguiente que vamos a añadir es un botón. Le damos a añadir capa, botón. Tenemos aquí una serie de opciones predefinidas que podemos elegir. Vamos a elegir esta, por ejemplo, y luego sobre esta haremos cambios. Colocamos el botón donde queremos que aparezca. En contenido podemos cambiar el texto del botón. En estilo podemos cambiar el tipo de letra del botón, el grosor y el tamaño. Podemos cambiar el color de fondo del botón. Vamos a ponerlo de color verde. Podemos cambiar el espaciado del botón si queremos que tenga más margen interior. Aquí en padding pues le daríamos pues, por el superior vamos a ponerle 10 píxeles, el inferior 10 y el izquierdo y el derecho están a 25, vamos a ponerlo a 35. Aquí podríamos elegir el color del borde, lo ponemos de color blanco y el radio de las esquinas. Vamos a ponerlo a 35 todos. Vamos a posición para centrar verticalmente el botón y ahí estaría. Más opciones de capas que no hemos visto. Si seleccionáis una capa, en la siguiente opción, estilos avanzados, podéis darle una rotación a la capa, a girarla en cualquiera de estos sentidos. Podéis añadir una sombra a la caja que contiene el texto o al propio texto. Podéis añadir un borde al texto, podéis cambiar el modo de fusión del texto. No voy a cambiar estas cosas porque para lo que quiero las opciones básicas son suficientes, pero que sepáis que tenéis la opción ahí. La siguiente opción es para animación. Hemos visto antes cómo se podía definir animaciones para cada uno de los slides y esto sería para animar las capas dentro de cada slide. Si queremos hacer que como aquí, según vayan apareciendo las capas, se vayan moviendo, se vayan animando, lo definiríamos aquí. Aquí, por ejemplo, para la primera capa podríamos decirle cómo queremos que se anime al aparecer, que sería in, o al desaparecer, que sería out. Pues queremos que al aparecer en pantalla, aquí hay un montón de opciones de animación, lo que queremos nosotros es que aparezca desde abajo. Entonces elegiríamos Sort Slide from Bottom.
la misma animación se lo vamos a aplicar al resto de capas que tenemos en el slide. Porque en nuestro caso queremos que se animen así, pero podríais animarlo de cualquier otra forma. Aquí podéis ser todo lo creativos que queráis. Veréis ahora en la línea de tiempo que aparecen todas las capas, a las que por cierto no hemos dado nombre. Vamos a aprovechar ahora. A esta de aquí le vamos a llamar botón, y a esta de aquí, el texto de arriba, vamos a llamarle palabra destacada. Entonces, vamos a hacer más grande la línea de tiempo. Esto de aquí, esta franja, es lo que dura la animación mediante la cual va apareciendo cada una de las capas. Si queremos que aparezca en orden, primero la palabra cities, luego el icono del camión, luego la frase destacada y luego el botón, pues pondremos primero palabra destacada, que aparece aquí, luego aparecerá icono. Entonces, para que el icono aparezca más tarde, moveremos esta franja un poco hacia la derecha, luego aparecerá la frase principal, movemos esto aquí, y luego aparecerá el botón, movemos el botón aquí. Aparecerá entonces en este orden. Empezará por aquí, palabra destacada, luego el icono, luego la frase grande y luego el botón. Las capas, no lo he dicho antes, pero aquí podéis, con estos iconos, podéis duplicar una capa que tengáis seleccionada, podéis eliminarla, podéis bloquearla, podéis hacerla visible o invisible, o podéis cambiar el orden de la capa, tanto aquí en la línea de tiempo como en la previsualización. Si tenéis dos capas una encima de la otra, pues la que esté por encima pues, será la que se vea. Entonces, en este caso, también para que quede más ordenado esto, vamos a poner la del botón, vamos a ponerla aquí abajo. Seleccionamos y con las flechas la bajamos. Entonces, este será el orden de la animación. Hacemos más pequeño el panel y ya estaría la animación creada. Más opciones que tenemos para cada una de las capas. Pues aquí en Hover podemos añadirle un efecto. Si queremos que al pasar el ratón por encima de una capa nos haga algo, pues que se gire, que nos haga alguna cosa, pues podríamos definirlo aquí. En mi caso no lo voy a hacer, pero que sepáis que está aquí. Y en acciones podemos definir acciones como, por ejemplo, que queremos que haga cuando se pinche en el botón. Entonces, si tenemos el botón seleccionado, si le damos acciones, le podemos decir que al hacer clic en el botón, ponemos como enlace, que nos lleve a una URL. Al hacer clic, nos lleve a la página de contacto, que sería esta de aquí, /contact. Y podemos decirle, entre otras cosas, si queremos que el enlace nos lo abra en la misma pestaña o en otra pestaña. Le damos a guardar. Guardamos. No sé por qué el botón aquí estaba antes en color verde y ahora en algún momento me ha desaparecido el color. Vamos a darle a... Ah, está ahí, vale. Lo siguiente que había que hacer es adaptar el diseño del slide a diferentes tamaños de pantalla. Hemos dicho antes que estamos trabajando para una pantalla de ordenador grande, pero si cambiamos aquí, en vez de desktop, elegimos notebook, que sería una pantalla de ordenador más pequeña. Bueno, habría que activar antes las vistas que vamos a permitir que existan. Pues en nuestro caso vamos a elegir que existan todas, tanto para ordenador pequeño, tablet y móvil. Una vez activados, elegimos notebook y veréis que nos ha cambiado bueno, por defecto nos cambia el tamaño, nos reduce un poco el tamaño de los textos y veis que nos ha cambiado también los márgenes de la superficie del slide. Entonces aquí, dependiendo de cómo quedará la composición, podríamos hacer más grande o más pequeño los elementos o recolocarlos como nos interesara en cada caso. Aquí más o menos para notebook lo veo bien. Para tablet, pues veis por ejemplo que igual el botón queda muy pequeño para tablet. Pues podríais seleccionar el botón y decirle que se vea a 18 píxeles. Aquí en relleno interior vamos a ponerle más padding. Esto va a ser un poco prueba y error porque va a depender un poco del diseño con el que estéis trabajando. Luego tendréis que hacer pruebas y ver que queda bien y ajustarlo a vuestro gusto. Vamos a centrar el botón. Lo bajamos un poco más. Aquí, por ejemplo, el texto pues igual también podríamos hacerlo un poco más grande. Este también, vamos a ponerle a 20 píxeles. Vale, pues ya estaría. Y para móviles, pues también vamos a cambiarlo. Se queda muy pequeño. Estos serían los límites de la pantalla del móvil, las líneas azules. Bajamos esto un poco más. Vamos a 16, por ejemplo. Hacemos un poco más grande el botón. Este texto de aquí también. Lo colocamos donde también nos queda muy pequeño. Lo hacemos más grande. Y esto de aquí
Pues supongamos que nos gusta cómo queda así, en las diferentes pantallas, móvil, tablet, notebook y desktop. Vamos a guardar antes de dar slide. Y lo siguiente que tendríamos que hacer, ya está creado el primer slide, pues tendríamos que duplicarlo para hacer lo mismo con el segundo y tercer slide. Le damos a slide, este primero lo duplicamos y lo volvemos a duplicar. Les cambiamos el nombre para identificarlo más fácilmente. Al segundo le llamamos Logistics y al tercero le llamamos Traffic. Ahora en el segundo y en el tercero cambiaríamos la imagen de fondo y los textos y la imagen. Vamos aquí a fondo y para el segundo slide elegimos esta imagen. Aquí en contenido podemos cambiar los textos. Aquí podemos cambiar el icono. Y haríamos lo mismo con el tercer slide. Y ya estaría. Tenemos ahora el primer slide, el segundo y el tercero. Le damos a guardar. Y lo siguiente que habría que hacer sería meterlo en la parte de la web donde queréis que aparezca. En mi caso, esta web está hecha usando el plugin WP Baker y Page Builder. Entonces lo que habría que hacer en este caso sería darle aquí, añadir un slide de Revolution. De los que hay creados sería seleccionar este de aquí, que es el que acabamos de crear. Le daríamos a actualizar y si cargamos la web veremos que nos lo carga. Y me acabo de dar cuenta de que nos falta una cosa, nos faltan las flechas que aparecían en el lateral para pasar de un slide a otro. Para hacerlo volvemos al panel del slide de Revolution y vamos a la pestaña que nos queda por ver, que es la segunda pestaña, la de navegación. Tenemos varias opciones para diferentes tipos de navegación, ya sea con flechas, ya sea con pestañas, ya sea con miniaturas. Elegimos flechas. Le decimos que lo activamos, le decimos que on. Hay varios tipos de flechas predefinidas. Pues aquí podéis ver la que más os guste. Vamos a elegir esta de aquí. Y aquí abajo podéis personalizar un poco las flechas. Podéis cambiar el tamaño de las flechas, podéis cambiar la separación de las flechas a los bordes exteriores, podéis cambiar el color de las flechas. Bueno, no voy a cambiarlas porque me gustan así, pero bueno, podríais hacerlo desde aquí si quisierais personalizar un poco más las flechas a vuestro gusto. O si en vez de flechas queréis utilizar otra forma para cambiar de un slide a otro, podríais hacerlo desde aquí. Le damos a guardar, le damos a actualizar y tenéis ahí las flechas que nos faltaban. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya servido. Con lo que hemos aprendido a hacer hoy, yo creo que se pueden hacer un montón de cosas con el slider de vuestra web. Aparte de esto ya, pues lo que vuestra creatividad os permite hacer. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y os recomiendo que os suscribáis a mi canal porque seguiré publicando tutoriales de WordPress como este. Hasta pronto.